A partir de este momento, tenemos el gusto de compartir el espacio Conociendo la Verdad. Un tiempo de reflexión y análisis en la palabra de Dios a cargo del pastor Miguel Barbero, que te llevará a conocer la verdad. Muy buenas tardes, querida audiencia de Apocalipsis Network. Le damos la muy bienvenida a nuestro espacio Conociendo la Verdad. Aquí estamos juntos, Silvana. Muy buenas tardes para todos y muy contentos de estar nuevamente en este programa, en este lugar que ya es como nuestra casa, en este canal, que siempre tenemos la oportunidad de estar junto a ustedes, compartiendo y conociendo, como realmente se llama este programa, Conociendo la Verdad. Desde la fría ciudad de Montevideo, que nos recibe hoy con 8 grados, pero bueno, contentos y felices, y bueno, enviando un saludo grande a toda nuestra querida audiencia, que te cuento algo. Ayer en la reunión de oración estuvimos orando mucho por los pedidos que la gente nos hace llegar. Así que sería bueno que ya la gente, si quiere, ya se puede ir comunicando con nosotros. Ahí está, los números que aparecen en pantalla, nos pueden estar llamando, contando de qué país nos están viendo, se están comunicando con nosotros, y también ese pedido de oración por el cual queremos estar orando antes de que finalice el programa, porque cada pedido para nosotros es importante, pero para Dios muchísimo más, que es el que contesta cada una de esas peticiones, ¿verdad? Un saludo muy especial a toda la gente que nos mira a través de Apocalipsis Network, de los diferentes países que en este momento están pasando por una cantidad de dificultades. Ponemos en primer lugar a Venezuela, que ha tenido un terremoto, 2 terremotos en menos de un minuto, que fueron devastadores, con una cifra de muertos muy alta. Pero sabemos que han habido terremotos de menor intensidad en Perú, en Chile, en diferentes lugares. Es bíblico, Mateo capítulo 24 es claro en cuanto a eso. Creo que hace un tiempo atrás estuvimos tocando este tema, que es una de las señales que nos marcan el tiempo final. Bueno, la humanidad va a cambiar como la conocemos hoy en día. El mundo va a cambiar como lo conocemos hoy en día. Lamentamos que aquella gente que está, yo diría, desapercibida, o por lo menos no informada de los tiempos finales, bueno, sufran el daño. De todas maneras, una de las cosas que vamos a estar tocando hoy es alguna de las experiencias que sucedieron en estos últimos terremotos, sobre todo el de Venezuela, que fue terrible. Por eso decimos a toda la gente que esté pasando por esa situación, de otros países que también han sido sacudidos, bueno, les enviamos nuestra solidaridad, y nuestro pedido de oración va a ser continuo sobre ustedes, porque la verdad que las noticias que hemos tenido de los rescates y, bueno, una gran cantidad impresionante de personas que no pudieron ser rescatadas, teniendo vida debajo de los escombros, pero no se pudo llegar por parte de los grupos de rescate, o cuando se llegó tarde, y eso es algo muy doloroso. El tema de hoy, yo diría que va de la mano. El día de hoy va de la mano con esto de los terremotos, porque hoy vamos a hablar de los diferentes temores. Los temores son estados de ánimo. Los temores son cosas que a mí me da la impresión de que me pueden llegar a pasar, y me da temor, me da algo como que yo por las dudas no dejo mi casa sola porque pienso que me van a robar. No salgo de noche porque pienso que me puede pasar algo. Es decir, temores de una cantidad de cosas que preservan la vida, pero que el 95% de las veces no ocurre. No ocurre, y que paraliza, ¿no? El solo hecho de pensarlo es como que uno ya siente ese temor, ¿no? ¿Qué es el temor? Es eso que ante lo que pueda llegar a surgir, esa incertidumbre, ya sea hacia el futuro o algo que está por acontecer, es como que paraliza, ¿no? Sí, porque si a otro le pasó, que también está eso, ¿no? Si a otro le pasó, me puede llegar a pasar a mí. Entonces empiezo a tener ese temor. Tengo temor que a mis hijos le pase algo, tengo temor que, yo qué sé, una cantidad de cosas que a veces la gente vive, reitero, ¿no? Vive con el temor permanente de cosas que gracias a Dios no le van a pasar. Pero de todas maneras, el temor invalida. El temor hace que las personas llegue un momento que digan, ay, ¿cómo salgo de esto, no? El primer temor que vamos a ver 4 temores, pero el primer temor que vamos a ver, primero vamos a leer el texto bíblico que nos da pie para hablar de esto, ¿no? Que es el Salmo 34. El Salmo 34 habla precisamente de esto, ¿no?
Fíjense qué importante, ¿no? Dice, este pobre clamó y le oyó Jehová. Salmo 34, versículo 6. Y lo libró de todas sus angustias. Y yo miraba esto, ¿no? Y digo, y los libró, perdón, versículo 4, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Ese fue el que había anotado. Me libró, o sea, Dios te libra de los temores. Pero el primer temor que decíamos, que es el temor a la muerte, lo primero que piensa una persona, o sea, hay personas que de repente cuando tienen 20, 30, 40 años no piensan en la muerte, pero después que pasan los 70, el umbral de los 70, entran a pensar, ¿y habrá vida después de la muerte? ¿A dónde iré yo si hay vida? Como que puede llegar a tener ese pensamiento de decir, bueno, antes no me interesaba si había vida después de esta, pero hoy en día estoy tan cerca del final que ahora me considero si hay o no hay y a dónde iré. Ese es un temor también, ¿no? Pero el temor a la muerte es algo que las personas creen que son eternas, que siempre van a vivir. Y en parte es así, porque hay una parte del ser humano que es eterna y otra que es momentánea, por un tiempo, que es el tiempo que vivimos en esta vida. El ser humano, a diferencia de los animales, el animal tiene el ciclo básico de la vida, que nosotros aprendíamos en sexto de escuela, que era nacer, vivir, reproducirse y morir. Pero el ser humano no nace, vive, se reproduce y muere. Nace, vive y no deja de vivir. Porque la muerte física lo que hace es eliminar el cuerpo físico que utilizamos para vivir en un mundo físico sujeto a tiempo y espacio. Pero después que este cuerpo se deteriora y se muere por los años, o por un accidente, o por algún acontecimiento negativo, bueno, ¿sabe lo que sucede? Este cuerpo se muere, se va a la tierra y se descompone, pero el alma de la persona es eterna. Entonces la persona sigue viviendo, con emociones, con sentimientos, sabiendo si es un buen lugar, si es un mal lugar, y sufriéndolo o disfrutándolo. Entonces, por eso es tan importante que nosotros podamos enseñar lo que dice la palabra de Dios. Hablar del temor a la muerte es hablar de las personas que toman precauciones a la hora de viajar o lo que sea porque tienen temor de el avión. ¿Cómo te fue con el avión? No, me fue bien. ¿Tenés miedo cuando vas a viajar? Pero es algo que siempre surge, ¿no? ¿Qué a la hora del pasar? despegue, que es un momento difícil, y vos decís, tantos aviones que por ahí se caen, tenés temor de que se caiga, hasta que no está estabilizado el vuelo. Pero creo que al estar pensando que justo en ese avión va a pasar algo, no te permite disfrutar. Exacto. Todo el viaje y todo el trayecto. Y a veces sucede eso en la vida, ¿no? Estar pensando continuamente, ¿no? Que me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Es como que no me permite disfrutar el día a día. ¿Sabés lo que pasa? Que si todos los días pensás que te vas a morir, un día vas a tener razón. Un día vas a tener razón porque te va a pasar. Pero lo importante es que la gente a veces vive sin disfrutar la vida por ese temor. Tiene el temor permanente de que algo le... Si voy al médico, de seguro que me va a decir que tengo algo malo y que va a ser muy, muy terminal y que no hay solución, que no hay manera de frenar una enfermedad que me está consumiendo y yo no lo sabía. Si la gente tiene ese temor. Sí, claro que sí. Van al médico pensando, ay, los exámenes. No, mejor ni voy. Porque también sí. surge eso, ¿no? ¿Y por qué no vas al médico ante tal? Mejor ni voy, ¿no? Está loco. Me recomendaron la herboristería, me recomendaron unos yuyos que dicen que son buenos. Yo voy a probar lo que sea, pero al médico no voy. No por las dudas que me diga algo. Claro, entonces ahí se aplica el temor a la muerte, ¿no? Como que la gente siempre está pensando, todo lo malo me puede llegar a pasar a mí. Todo lo malo me va a pasar a mí. Y no tiene por qué ser así. Obviamente que está bueno que la gente piense en la muerte y no la quiera, porque son personas que se aferran a la vida, que es hermosa. Lo que pasa es que hay personas que no quieren vivir más, pero no se quitan la vida por temor. Si tuvieran un poco de coraje, capaz que se quitaban la vida. Pero son personas que dicen, no, yo si me llego a quitar la vida, capaz que Dios me castiga y me voy al infierno. Entonces prefiero no hacerlo, pero estoy sufriendo tanto, estoy viviendo tanta negatividad en mi familia, en mis sentimientos, en la soledad que tengo, es decir,
podés poner una cantidad de situaciones negativas que te están pasando en la vida que te hacen pensar, sería mejor que no viviera. ¿Sabe a quién le pasó? A Elías. ¿Te acordás cuando Elías se pone debajo del enebro y dice, Señor, quítame la vida, no soy mejor que mis padres, o sea, no tengo mérito ninguno, mejor quítame la vida y me voy? Sabes que eso mismo estaba pensando, cuánta gente en sus oraciones le ha llegado a decir a Dios, prefiero morirme, quítame la vida, ya no quiero vivir más. Sí, lamentablemente. Porque ¿qué pasa? Cuando no le encontrás sentido a la vida, cuando todo es un cuesta arriba y no le encontrás salida, y orás porque capaz que sos cristiano y orás y ves que no hay salida. A mí hace pocos días atrás, hará 2 semanas, una señora que me llamó me dijo, me quiero morir, porque mis 2 hijas crecieron, hicieron su familia, yo estoy sola con mis perros, pero no es vida la que estoy viviendo, porque estoy sola, porque no encuentro motivo para seguir adelante. Y yo realmente quisiera irme de esta vida, quisiera irme. Y me encontré con una persona el lunes que teníamos un grupo casero en una casa de familia, y una persona me dijo, yo creo en la reencarnación, entonces no le tengo miedo a la muerte. Entonces le leí el pasaje que dice que está establecido para los hombres y mujeres, genérico, de que mueran una vez y después el juicio. O sea, la primera, ¿por qué dice una sola vez? Porque hay 2 muertes. Está la muerte física y está la muerte espiritual. Y a mí me encantó alguien que dijo una frase, dijo, el que nace 2 veces muere una vez, y el que nace una vez muere 2 veces. Es tremendo, ¿no? Porque es la vida física de la cual vas a morir y la vida espiritual, que si naces en Cristo no morís, pero si no naces en Cristo volvés a morir, la muerte espiritual. Y esta persona cuando me habló de la reencarnación y yo le empecé a hablar de versículos bíblicos, le dije, dígame, suponiendo que su teoría sea así, ¿en qué piensa reencarnar usted o qué cree que va a reencarnar? ¿En otro ser humano? Ah, no, me dijo. Eso será cuestión de Dios, si quiere que yo reencarne en un animal, en un ser humano, en una planta. Y yo dije, qué pobreza la vida, porque yo creo que es un ser humano. Si existiera, cosa que no existe, la reencarnación, pero si creyera que la reencarnación es así, dice, y bueno, si reencarno en un perro, en un gato, en un elefante, lo que sea, es la otra vida que me tocó vivir. Y que la vida que te toca vivir después de esta es de acuerdo a lo que vos hiciste en esta. Y yo digo, ve que la reencarnación no tiene sentido. No, la reencarnación, como me la estaba planteando esta señora, digo, además bíblicamente no es correcto, nosotros creemos en la resurrección, que no es lo mismo. Vamos a volver a vivir después de la muerte para reinar 1000 años aquí con Cristo. O sea, renacemos, pero no reencarnamos. Porque aparte no tiene sentido la reencarnación. ¿Qué quiere decir? Que te morís y otro tipo de vida viene a vos y tu alma se tiene que ajustar a que de repente hayas nacido como un mamífero. Entonces, bueno, al final la señora, bueno, digo, mire, yo me baso en lo que dice acá. Me baso en lo que dice este libro, y este libro no habla de eso. Lo que habla es que está establecido que tanto usted como yo y como todo ser humano va a tener un juicio. Y en el juicio, ¿qué me van a preguntar? Sí, le van a preguntar algo muy fundamental. Le digo. Le van a preguntar qué hizo usted con la salvación. Porque usted está en el periodo de la gracia. Si usted se muere en este periodo, le van a preguntar qué hizo con la salvación. Era el mensaje que iba a cambiar su eternidad. Y de repente usted o no lo escuchó, o lo rechazó, o lo aceptó. Qué triste no estar pensando en otra vida y no poder disfrutar la que tenemos realmente, Sí, ¿no? y qué triste si hay alguien que me está escuchando que conoce la Biblia. Mira, capaz que conoce la Biblia más que nosotros dos, sabe cómo se mueve el sistema de las iglesias, sabe todo, conoce, pero se alejó, se apartó, está muy lejos del camino y tiene lo único que la Biblia llama que puede tener esa gente. ¿Sabes qué es? Expectación de lo que va a pasar después de la vida. Esa gente que conoce el Evangelio y se ha alejado, se ha apartado y está muy lejos de Dios, tarde o temprano les va a venir aquello de ¿y a dónde yo voy a irme? A mí me dijo una persona que estaba ya en CTI, en el lugar del hospital donde están los enfermos graves, y esta persona
antes que yo me fuera me dijo, le quiero hacer una pregunta. Y quería hacerme una pregunta muy fundamental para él. Yo he predicado el Evangelio por 20 años, he ido a la iglesia más de 25 años, he tratado de servir al Señor. ¿Usted cree que Dios me perdona todo? Le dije, sería una sorpresa muy desagradable, no para usted, sino para toda la raza humana, que Dios se haya guardado algo en contra de nosotros sin habernos dicho. Si Él dice que te perdonó y te perdonó todos tus pecados, es imposible que Dios se haya guardado uno y te haya dicho, pero a este no te lo pude perdonar. Dice todos, no todos. Sí, pero todos es integral, es decir, pasado, presente y futuro, lo que no quiere decir que vos en el presente decidas pecar o hacer. Pero Dios te lo perdonó, porque la paga del pecado era muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. Entonces Dios te dio eternidad y te dio perdón. Al extenderte el perdón, no te lo extendió por tus méritos, te lo extendió por tu fe. Porque cuando creíste que Jesucristo es el Señor y que dio la vida en la cruz por nosotros, fuiste salva. Y Dios te perdonó. Entonces, cuando Dios te perdona y firma el decreto de redención, lo hace porque tú recibiste el regalo de Dios, recibiste la salvación. Y la salvación están yo diría dos bibliotecas bíblicas, que se pierde y que no se pierde, y hay gente que dice, los calvinistas y los cuadrangulares, no, la salvación, salvo siempre salvo. Aunque te alejes, aunque te apartes, aunque caigas, aunque salvo siempre salvo. Y está la posición más pentecostal, que es que la salvación se va construyendo todos los días. ¿Por qué? Porque vos podés tener un día negativo, podés tener un día de poca fe, podés tener un día en que no tenés ganas de leer la Biblia, no tenés ganas de ir a la iglesia y te apartaste. Y la pregunta es, ¿se pierde la salvación? Yo creo que el que verdaderamente se convirtió nunca se aparta. Puede dejar de congregarse por un tiempo, pero está en la búsqueda de Dios igual. No es una persona que dijo, bueno, ahora voy a vivir la vida que no me dejaron vivir en la iglesia. No. Esa persona siempre está anhelando y buscando volver a tener comunión con Dios. Y de repente pasa, mirá, yo conozco gente de años apartada, de años alejada de las cosas de Dios, y que un día dijeron, no puedo más, tengo que volver. ¿Por qué? Porque realmente estaban convertidos. Ahora, qué terrible es la expectación, por eso esa persona en STI me decía, ¿será que Dios me perdonó? ¿Será que Dios me perdonó? Yo le decía, sí, es lo que dice la Biblia, que Dios le perdonó. Pero esa persona, viste, diciendo, me queda poco en esta tierra, quiero estar convencido, sí, quiero estar seguro de que... Y el temor a la muerte, fíjate que yo encontré el otro día, estaba leyendo, mirando el informativo de CNN, y estaban frente a una montaña en Venezuela, ¿no? Frente a una montaña de escombros que tendría como 8 metros menos, tendría unos 6 metros de alto, y tenía como unas franjas. Las franjas era el borde de los balcones de cada edificio. En 6 metros de altura quedaron reducidos 10 pisos de un edificio. 10 pisos de un edificio, sí. Ahí había gente mirando televisión, había gente descansando, había gente comiendo, tomando un café, había gente planificando lo que iba a hacer al rato, y esa gente ni siquiera se dio cuenta que murió, porque fue una micra de segundo donde se derrumbó todo. O sea, que no tuvo tiempo ni de sufrir ni de nada. Se fueron. ¿Vos te imaginás que de la nada aparezcas en la eternidad? Que tu cuerpo se muere en un segundo y tu alma abre los ojos a una realidad espiritual. Entonces la pregunta es, ¿usted está preparado para que eso pase? Porque mire que ahí, en Venezuela, se calculan que hay 50.000 desaparecidos. Y con todos los días que hay de búsqueda, y ya los equipos de rescate se han ido a los diferentes países que fueron a colaborar, quiere decir que ya no hay esperanza de vida. O sea que puede ser uno de los terremotos más terribles, más catastróficos, de mayor cantidad de pérdida de vidas. Pero me venía esta pregunta, y sin ser fatalista, yo le hago una pregunta. Si esto pasara, en su caso, que usted estuviera ahí,
que no tiene cómo salir, porque si está en un apartamento no tiene manera de escaparse, porque si fuera una casa sale corriendo a la calle, pero esto se cae toda la estructura y todos los que estaban en ese edificio terminan perdiendo la vida. Y pensaba, ¿dónde estará usted? ¿Dónde estará? ¿Será que su alma va a abrir los ojos a la eternidad salvado o perdido? ¿Sabe qué va a pasar en la segunda parte, al final de la segunda parte, sobre los minutos finales del programa? Vamos a estar orando para que usted tenga hoy el salvoconducto hacia esa eternidad. Tal vez hoy usted piensa que está perdido, tal vez hoy usted piensa que no hay esperanzas para usted porque nunca tuvo la instancia de arreglar sus cuentas con Dios, como dice Isaías. Pues hoy le vamos a hacer una oración para que usted reciba la salvación y reciba el perdón de Dios, para que usted se vaya hoy, mañana o dentro de 20 años, pero que usted sepa al lugar donde se va a ir. Eso va a ser en la segunda parte. Pero estábamos hablando del primero de los temores, que es el temor a la muerte. Y yo creo que el temor a la muerte debe ser el que más la gente sufre. Porque después de la muerte, ¿qué hay? ¿A dónde me iré yo? Bueno, eso lo vamos a tener resuelto cuando estemos orando la segunda parte. Pero en esta primera vamos a tocar el segundo temor, que es el temor al sufrimiento. Queremos que nos pasen cosas buenas, pero hay enfermedades, viene el temor, pasan cosas que nos hacen sufrir, y a veces uno se pone a pensar, ¿por qué Dios permite todo eso? A mí me ha pasado últimamente que la gente me hace preguntas, y el otro día me preguntaron, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Y yo le decía, lo dice la Biblia, ¿no? Cuando cae la torre de Siloé, mata a 18 personas, dice, ¿qué pasó? ¿Los 18 eran más pecadores que los demás y le cayó el juicio? No, dice que no. Antes, si todos no se arrepienten, van a perecer igualmente. Entonces, no es que hay un accidente o como en la torre de Siloé se cae la torre y los que cayeron, la torre encima de ellos se murieron, entonces era un castigo de Dios. Dios no castiga así. Dios no castiga así. Dios no está diciendo, hiciste las cosas mal, estás en pecado, entonces voy a traer un juicio sobre tu vida. No, yo solo puedo decir que no. Que Dios no quiere la muerte de ninguna persona. Que sí tenemos de repente accidentes que pueden pasar, cosas que pueden pasar que a veces uno no sabe ni cómo salir de ellas. Sí, eso es cierto. Pero no es que Dios se goce con que usted esté sufriendo una enfermedad. Les voy a mandar una enfermedad para que a través del sufrimiento me busque. Dios no hace así. Dios no evangeliza de esa manera. Le traigo sufrimiento, entonces la persona me va a buscar. Ahora, usted se podrá pensar como mucha gente que nos dice, ¿no? Cuando se enteran que uno es cristiano, ¿por qué Dios permite la muerte? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Bien, hay cosas que no tienen una respuesta clara. Acá hay un hospital de niños con cáncer, ¿verdad? Pérez Escremini. Como reclamos, ¿no? Si Dios existe, ¿por qué pasa tal cosa? Si Dios existe, Sí. ¿por qué me pasa tal otra? Hay algo muy lindo que pasa acá en la ciudad de Montevideo y es la solidaridad de la gente en apoyar económicamente al hospital que trata el cáncer en los niños. Y a veces, una vez al año que se hace una gran colecta para ese hospital, cuentan historias, ¿no? Tanto en la Teletón como en Pérez Escremini, ¿no? Y el otro día escuchaba una niña de 3 años. 3 años. Sin pelito, ¿verdad? Y ella contando historias con sus muñecas y muy feliz de todo, ¿no? Entonces le pregunta, el periodista le pregunta cuál es el diagnóstico y cuál es el tratamiento. Y bueno, la madre le empieza a contar y dice, pero la semana que viene le dan la última quimio y ya queda libre. O sea, va a poder hacer vida normal. 3 años. Vos decís, muy pequeña. Habían otros de 8, de 7, de 10. Había una cantidad, todos niños, ¿verdad? Y todos, o sea, de 10 niños con cáncer, 8 se salvan. Pero uno piensa en los 2 que se mueren. Y uno dice, ¿por qué se puede morir un niño? ¿Por qué le apareció esa enfermedad? Bueno, vieron que hay respuestas que nos preguntan a nosotros los cristianos y yo soy sincero. Yo les digo, no hay una respuesta.
sería muy simplista decir bueno, porque no, hay cosas que no tienen un porqué, que no se sabe ni por qué. Lo que sí hay que seguir en la vida y seguir adelante. Pero hay mucha gente que utiliza esas cosas, ¿saben para qué? Para no querer creer. No es lo mismo no tener fe a no querer creer, es diferente. Buscando siempre una excusa para, como tú decís, evadir, ¿no? ¿No te preguntaron alguna vez si Dios existe? ¿Por qué? ¿Por qué hay terremotos? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué? O a veces te da la impresión de que los malos siguen viviendo y los que se van son los buenos, ¿no? Pero nunca se hacen esa pregunta de ¿por qué tenemos las cosas que tenemos? ¿Por qué el cuerpo humano está conformado como está conformado? O sea, ¿quién lo creó? Dios lo creó. Pero siempre evadiendo, siempre buscan lo peor, ¿no? Y como una manera de decir, Dios es el culpable. Dios tiene la culpa, porque si Dios es Dios y Dios puede hacer esto y puede hacer aquello, pero Dios no, Dios es un caballero, Dios nunca va a hacer algo en la vida de alguien que no se lo pida. Dios no va a hacer ni un milagro, ni va a bendecir a una persona que no se lo pida. Porque Dios va a respetar aún tu incredulidad, la va a respetar. Acá, supongo que en el mundo entero, pero el cáncer en los últimos 15 años se ha quintuplicado la cantidad de casos, quintuplicado. O sea que es impresionante, porque antes cuando había una persona que tenía cáncer, vos decís, bueno, tenía antecedentes familiares, había gente en la familia que... No, ahora no, sin antecedentes previos, sin nada, las personas de repente contraen una enfermedad así y tal vez ya el tratamiento que se le puede hacer es muy poco y personas jóvenes de 20 y pico, 30 y pico, 40 años se terminan yendo de esta vida muy jóvenes, ¿no? Que tienen muchos años por delante y sin embargo mueren. Ahora bien, estamos en el segundo de los temores, y este segundo temor, que es el temor al sufrimiento, es algo que la gente no lo quiere, por supuesto que no. No creo que si yo pregunto a alguien en la audiencia, hoy me diga, sí, a mí igual no me importa sufrir, porque no, importa, sí, porque nadie quiere sufrir, nadie quiere pasar por esas enfermedades terminales tan dolorosas, tan terribles, que la persona no sabe cómo salir adelante. Pues yo le voy a decir algo, también el tener temor al sufrimiento te quita calidad de vida. Porque la persona vive pensando en que todo lo malo le va a pasar y le va a venir tiempo de sufrimiento, y si se va mi esposo, y si se va mi hijo, y si mi hijo le encuentro drogas en el dormitorio, y siempre están pensando y atemorizados por algo que les puede llegar a pasar, que les provoca sufrimiento. No sé cuál es su situación, usted que me está escuchando, no sé. Tal vez usted tenga ese temor a sufrir. No quiero sufrir, no quiero pasar por esto, ya lo pasé y es muy doloroso, no quiero que me pase a mí. Yo le voy a decir algo. El primer pasaje de la Escritura que leímos recién, el único, el Salmo 34, lo leímos claramente antes de empezar, pero lo vamos a repetir. Dice que Dios te libra de temores. Dios te libra de temores. Y lo vimos en el versículo 4 del Salmo 34. Pero dice una clave fundamental para que eso ocurra. Busqué a Dios. Busqué a Dios y Él me oyó. Dios siempre lo va a escuchar a usted. Y me libró de todos mis temores. ¿Quién sabe los temores que tendría el rey David, el que escribió este salmo? ¿Quién sabe los temores que él tenía? Él pasó por 1000 situaciones difíciles, pero él dice, busqué a Dios y me oyó. No es menor eso. Qué lindo mensaje también para la audiencia que nos está viendo, que puedan buscar a Dios en este momento, ¿no? Sí. Que puedan buscar porque Dios está y quiere reflejarse en sus vidas, quiere contestar. Qué bueno que nos puedan estar escribiendo y nos puedan estar diciendo cuál es su necesidad para poder orar y para que Dios responda. Sí. Yo sé que tal vez mucha gente nos está mirando y está pensando, bueno, esto es para mí porque yo soy una persona que tengo mucho temor al sufrimiento. Reitero, nadie quiere. Que uno tiene que tomar esa determinación, ¿no? Decir, hasta acá. Ya no puedo seguir cargando con esto, no puedo seguir no disfrutando mis días, no puedo seguir con este temor, no puedo seguir con este sufrimiento. Yo quiero que hoy termine esto. Sí. Sí, y yo, ¿sabes una cosa? Creo que todo pasa por una decisión personal,
para decir, yo, ¿qué tengo que hacer No puedo más. para no seguir viviendo la vida mediocre que estoy viviendo de manera atemorizada, teniendo temor a la muerte, teniendo temor al sufrimiento, teniendo temor a que me pase algo? Bueno, la confianza en Dios, la plena confianza en Es que Dios. cuando uno dice ya no puedo más, es cuando Dios dice, bueno, ahora comienzo yo. Ahora soy yo el que voy a hacer algo distinto en tu vida. Sí. Estaba predicando anoche la diferencia que hay entre la fe que nos salva, lo que Dios utiliza como vehículo para salvarnos, y la obediencia. Son dos cosas que cuando van juntas se potencian. Yo creo, tengo fe, pero tengo que tener confianza. Y ponía como ejemplo, lo digo antes de ir a la pausa, ponía como ejemplo Lucas capítulo 5, cuando Jesús lo sigue tanto la gente que querían seguirlo escuchando, y él termina en la playa, y la playa estaba llena. Y ve dos barcas, y allí estaba Pedro y otros pescadores con las dos barcas sobre la arena. Entonces le dice, ¿me permites la barca? Porque ya la gente lo estaba golpeando a Jesús, lo estaban prácticamente tirando al agua. Pone un barco, un bote, se sube arriba y desde el agua le predicaba a la gente. Y ellos lavaban las redes. O sea que cuando un pescador lava las redes es porque no hay nada para hacer. Entonces va y le dice Jesús, bueno, yo parafraseo lo que dijo Jesús, ¿no? Jesús dijo, bueno, Simón, gracias por prestarme la barca, ahora volvé a pescar porque te voy a pagar con peces el que me prestaste tu barco. Y él le da la posición humana. Le dice, toda la noche hemos estado pescando, pero en tu palabra voy a echar la red. ¿Y qué movió ahí Pedro? Pedro no tenía fe, por eso le da el argumento, no voy a tirar las redes, pues no vamos a sacar nada. Pero obedeció. La obediencia y la fe, apenas tiraron la red, a los pocos minutos tenían las barcas llenas, se hundían las barcas, nunca pescaron tanto. Entonces, yo siempre digo, ahí es donde nosotros vemos cómo la fe con la obediencia, si hubiera tenido fe, sí, yo tengo fe, mañana salimos con las barcas. Hoy no, porque es imposible. Él tenía fe, pero no tenía obediencia. Si tenía la obediencia junto con la fe, el milagro iba a ocurrir, porque él dijo, si tú dices eso, en tu palabra voy a tirar, y fue y lo hizo. Impresionante eso, ¿no? Realmente. Tenemos dos temores más. ¿Te parece? Hacemos una breve pausa. Bien. Y le decimos a ustedes, prepárese, porque en la segunda parte no solamente vamos a dar un redondeo sobre este tema de los temores, tal vez usted está como preso de ciertos temores. Bueno, yo quiero decirle, hay alguien que rompió todo lo que para usted es una estructura del temor en la que vive atemorizado. Ese es Dios. Dios es el que dice que si usted se acerca a Él le va a librar de todos sus temores. Y vamos a orar para que usted reciba la salvación. ¿Le parece bien? A nosotros nos parece bárbaro porque hemos venido para esto. Así que hacemos una breve pausa y enseguida, en la segunda parte, redondeamos este tema y hacemos una oración por todos ustedes. Búscanos en nuestro canal de YouTube. Tierra de Bendición UI. Suscríbete y dale a la campanita para recibir nuestras notificaciones. La Iglesia Tierra de Bendición los invita a sus servicios de oración y estudio bíblico los días miércoles a partir de las 6 de la tarde. Domingos a las 10:30 de la mañana y a las 7 de la tarde. A cargo del pastor Miguel Barbero. Acércate en calle Irlanda 2027 en Montevideo, Uruguay. Te esperamos. Bueno, y ahora sí, en esta segunda parte, lo que habíamos dicho en la primera, vamos a ver los dos puntos más acerca de los temores naturales que tiene el ser humano, pero también vamos a estar orando para que usted reciba a ese Dios al cual usted se tiene que acercar, como dice el Salmo 34, para que Él le libre de temores. Los temores no te dejan vivir tranquilo, te quitan calidad de vida, te quitan la fe, te roban la fe. Llega un momento que uno vive atemorizado por todo, que como decíamos en la primera media hora,
a veces esos temores son de cosas que en el 95% de los casos no te van a pasar. Decíamos que el primer temor era el temor a la muerte, el segundo temor era el temor al sufrimiento, y el tercer temor que vamos a estar viendo es a lo desconocido. ¿Qué pasará mañana? ¿Qué pronóstico dieron? Y uno está atemorizado. A mí me pasó en varias oportunidades, acá en Montevideo, que el pronóstico del tiempo dice lluvia en la tarde. Y he salido con un paraguas y no llueve. Y tuve todo el día con el paraguas esperando que lloviera y no llovió. Entonces después meteorología dice, bueno, lo que pasa que la rotación de los vientos hizo que la posible lluvia, viento frío, entrar al mar. Pero yo estuve todo el día con el paraguas porque yo le creía al pronóstico, ¿no? Bueno, muchas veces nos puede llegar a pasar de que tenemos cierto temor a lo desconocido. Una vez, hablando de los aviones, una vez una persona me dijo, yo nunca viajaré en avión porque tengo terror de subirme a un avión. No son esas personas que piensan, si yo me subo al avión, el avión se va a caer. Y no necesariamente va a pasar, ¿no? Porque vuelos hay millones en el año y pocas veces hay algún accidente. De todas maneras, lo que tiene la gente es el temor a algo desconocido. Y el temor a lo desconocido no te deja aventurarte a hacer cosas. Porque vos decís, yo tengo ganas de poner un negocio, pero tengo temor a que me vaya mal, a fracasar. O sea, no hiciste, porque es mejor hacer y fracasar que no hacer, porque yo creo que al no hacer fracasás más todavía. Porque no hiciste aquello que estabas queriendo hacer, sino que el temor te invalidó para hacerlo. No lo hago, tengo miedo. Tengo ganas de hacer tal cosa, pero no lo voy a hacer porque el temor que tengo es que me pueda llegar a pasar algo. ¿Pero por qué? Ese temor paraliza y no deja avanzar a ningún lado, ¿no? Porque yo conozco un dicho que hay acá. No sé, me están mirando gente de otros países, capaz que en los países de ustedes se dice algo parecido. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Y nunca escuché una frase tan fuera de la realidad. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Es decir, no me voy a arriesgar a ver si la otra persona es buena, me quedo con esta que es malo, pero ya la conozco. Y yo creo que eso debe ser un pensamiento tan de fracasado, es un pensamiento tan terrible, que la única persona que puede decir eso es una persona que tiene miedo a arriesgar. Y acá hay un tema, que muchas cosas de la vida, el que no arriesga no termina ganando. Y después se quedan toda la vida pensando por qué no lo hice, por qué no lo intenté, por qué cuando tuve la oportunidad no me tiré a hacer eso. Me dio temor fracasar, me dio temor invertir dinero y después no recuperarlo y perder todo. El temor a lo desconocido es lo que mucha gente hace cuando lo invitan a ir a alguna iglesia, a alguna congregación y la gente tiene temor. Mirá que te lavan el cerebro, mirá que te sacan plata, mirá que esto, mirá que lo otro. Y como yo nunca fui, lo que me contaron no es bueno, tengo temor a lo desconocido. Capaz que voy es buenísimo, pero capaz que voy y lo que me dicen es cierto. Termina viendo gente muy iluminada, entre comillas, haciéndome a mí el convencimiento de cosas que yo no estoy de acuerdo. Y la gente termina, a veces por temor, metido en ciertos lugares en los cuales no se anima a salir porque tiene temor. Y otra gente que lo escucha dice, yo soy igual, yo soy una persona que si no estoy seguro no lo hago, porque tengo miedo a lo desconocido. Bueno, yo le voy a decir algo, es un temor natural que la persona tiene. Temor a lo desconocido, temor, y si esto no es lo que me dijeron que es, tengo que tener mucho temor. ¿Querés hacer negocios? Te ofrecen una cantidad de negocios que son, wow, qué buenísimo que está esto, ¿no? Poca inversión, mucha rentabilidad, qué bien, me gustaría meterme en este negocio, pero te viene el pensamiento. Y yo no conozco a la persona que me lo ofrece y no estoy muy metido en ese negocio. Dice que con este negocio gano mucho dinero. Me dijo una señora, hará un par de años atrás, estoy en un negocio que usted no se imagina, pastor, qué bárbaro. Yo pongo dinero todos los meses, es una cadena de mucha gente,
donde el dinero que yo pongo, a los 2 años, yo saco muchísimo más dinero que eso. Y yo pensé, ¿quién te da dinero? ¿Quién te regala plata? Hoy día me ¿Estás convencida de eso? Sí, sí. ¿Y conocés gente que ya cobra ese dinero? No, pero yo sé que esto funciona. ¿Cuánto está invirtiendo usted? Todos los meses $100. Pero dentro de 2 años no voy a sacar 2.400, voy a sacar como 20.000. ¿Usted está segura? Ay, pastor, usted que tiene fe, no va a tener fe en él. No, no, yo no tengo fe. Te lo pregunto a ti, si tú te metiste en esto. Yo creo que es un buen negocio y que voy a cobrar mucho dinero. Bueno, me llamó como a los 8 meses, que hacía tiempo que yo no sabía de ella. Hola, pastor, ¿cómo anda? Bien, ¿y tú? Y hablábamos de una cosa, de la otra, y yo estaba esperando que me dijera algo. Y de repente me dice, ay, ¿sabe que aquello de la plata? Dice, me enojé tanto, porque al fin y al cabo, cuando cumplí el tiempo, no me dieron el dinero, no me dieron nada. ¿Y recuperaste lo que pusiste? No, nunca me dieron plata. Si yo le decía que no de principio, me iba a decir que yo era negativo. Yo soy negativo, no tengo fe. Ay, pastor, usted que pastor no tiene fe. No, nadie te va a regalar plata, nadie te va a regalar dinero. Eso fue un engaño. Esta señora cayó en el engaño y se dio cuenta mucho tiempo después que todo lo que había invertido se lo llevó uno. Y que no había llegado ni al año, y era a los 2 años, ¿no? Sí, pero empezó a protestar porque supuestamente tenían que irle dando cierta cantidad y nunca le dieron nada, y al contrario, lo único que hizo fue perder toda la plata que había puesto. Lamentablemente, sabemos que Satanás vino a robar, a matar y a destruir. El cristiano, más que tener temor a lo desconocido, tiene que ser una persona prevenida y poner a Dios en primer lugar. Yo, si me ofrecen un negocio así, lo primero que hago es orar. Dame tiempo, no es ahora, no, si es ahora te digo que no. Dame tiempo porque yo quiero orar y preguntarle a Dios si está bien que yo me meta en ese negocio. ¿Saben por qué? Porque precisamente va a venir mucha gente al camino del cristiano para hacerle creer que muchas cosas son buenas y que podemos hacer una sociedad. Y yo se lo digo directamente, no sé para quién va esta palabra, pero se la digo directamente, nunca se meta a hacer negocios con una persona que no sea cristiana. Y dentro del cristianismo busque personas de buen testimonio, personas que cumplan, personas que sean responsables, personas que tengan palabra. ¿Sabe por qué? Y pregúntele mucho a Dios si está bien meterse en un negocio haciendo, ¿verdad?, un negocio con personas que son cristianas, porque también hay cristianos que pueden no ser la voluntad de Dios, por eso el yugo puede ser desigual en todas las áreas, pero sobre todo en el área comercial, en el área ministerial. Vamos a abrir una iglesia juntos. La iglesia puede tener muchas autoridades, pero tiene un pastor. Y muchas veces le van a ofrecer a usted cosas para usar su trabajo, su esfuerzo, su dinero. Y de repente uno dice, ¿por qué no consulté a Dios? Bueno, eso es lo primero que le doy como consejo. Consulte siempre a Dios antes de meterse en un negocio. Este era el temor al sufrimiento. El temor a lo desconocido. A eso que me genera cierta cosa, ¿no? Lo hago, no lo hago, lo haré, no lo haré, viajaré, no viajaré, me meteré en esto, me meteré en aquello. Ir al médico. La diferencia de tomar una buena decisión, cómo te cambia, ¿no? Te da paz, te da tranquilidad, todo lo contrario al temor. El involucrar a Dios en mis asuntos o en cada decisión que vaya a tomar, marca la diferencia, ¿no? Nos quita ese temor. Y qué bueno que mucha gente hoy pueda tomar esa decisión, ¿no? Decir, bueno, hasta acá llegué con mis temores, con mi incertidumbre, con mis necesidades, pero hoy quiero que sea diferente. Sí. En mi casa, en mi familia, porque Dios no solamente se encarga de nosotros, sino también de los nuestros. Sin duda que sí. Pero tenemos el cuarto temor, y el cuarto temor es increíble. Temor a Dios. Gente que no sabe nada de iglesia, gente que no conoce nada de la Biblia, pero que sin embargo son personas
muy temerosas de Dios, a las que yo respeto profundamente, porque si una persona es temerosa de Dios, no tener miedo, ser temeroso de Dios. La Biblia habla mucho de los temerosos de Dios, que eran personas que por no ofender a Dios preferían rechazar algo, ¿no? Esto me parece que no es de Dios y lo rechazaban. Encontramos gente como David, que amaba a Dios, pero que era una persona que se tiraba de cabeza frente a cualquier cosa que le gustara, sea buena o sea mala. Él se tiraba de cabeza. Encontramos gente así, pero encontramos gente en la vida, y tal vez me están mirando, que son personas que mucho no conocen de la Biblia, que mucho no conocen de las iglesias, que no conocen de nada de eso, pero que tienen un profundo temor de Dios. Y eso, lejos de ser un temor desfavorable, es un temor que preserva la vida. El temor a Dios, según dice Proverbios, es el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Así que fíjese qué importante que es esto, ¿no? Una persona empieza a ser sabia cuando empieza a tener temor de Dios y no ser de esas personas que son impulsivas, que son atrevidas, que no les importa nada y que por más que uno le diga que está mal lo que están haciendo, el otro día yo miraba un programa que estaba interesante. Gente que iba caminando, y había gente sentada así en una plaza, él iba caminando y frente a esa gente se le caían billetes, ¿no? Y de 10 personas, una sola le dijo, Señor, se le cayó dinero. Las otras 9 fueron corriendo y lo agarraron. Y parte de ese programa era que el muchacho seguía caminando y a los metros volvía para atrás y le decía, deme el dinero. Ve allá, lo estamos filmando. Y cómo se ofendía la gente y se enojaban porque creían que habían hecho algo bueno, ¿no? Qué bien, mirá la plata que se le cayó a este, la agarré para mí. Y venía la persona y le decía, lo están filmando allá, a mí se me cayó plata acá y la tomó usted. Pero sabiendo, en realidad en el fondo sabían que estaban haciendo algo malo. Claro, no, yo no creo que nadie diga, qué raro que se le cayó, me la dejó, me la tiró, no. Era para mí, estaba... Pero la lógica era que la persona le dijera, Señor, como hizo uno. Lógico, uno le dijo, Señor, se le cayó el dinero. O sea, y más si lo vio. Pero ¿te diste cuenta del porcentaje? 1 le devolvió. Los otros 9 se quedaban con el dinero. Y yo creo que esas cosas ahí es donde vos ves el temor de Dios. Yo conozco gente que por el temor de Dios diría, no, yo si encuentro el dinero y sé quién es, o se le cae a la persona, tome Señor, se le cayó, ¿cómo le voy a tocar el dinero si no es mío? Temor de Dios. Temor que te hace respetar ciertas acciones que tenés en la vida que son naturales, que otros no les importa. No le importa, si le cayó el dinero a él, no me importa, lo tomo para mí que a mí me sirve. Son parte, pero además me tomé la tarea de anotar un par de temorcitos extra. Temor al fracaso. No intento algo porque tengo miedo a fracasar. Temor al fracaso. Intentar y fracasar es mejor que no intentar por temor al fracaso. Thomas Alva Edison, que fue el que inventó la bombita de luz, ¿sabes cuántas veces quiso inventar el filamento y no le salió? 2000. 2000 veces intentó formar el filamento dentro de la lámpara y no lo logró. Recién después de las 2000 oportunidades se encendió aquella lámpara. Y hoy nosotros prendemos y apagamos la luz sin darnos cuenta lo que habrá vivido en los años de estudio y de fracaso, de intento y de fracaso. Entonces, el temor al fracaso significa, por las dudas, no lo voy a intentar. Y yo quiero decirle, siempre ore, siempre pídale a Dios sabiduría, siempre pídale a Dios que esa puerta se abra, porque puede ser que usted esté pensando en un buen negocio que vienen corriendo y, mirá, tengo un buen negocio para vos. Tengo este auto, pero lo tengo que vender ya. Pero yo tengo que saber cómo están los documentos del auto, si no tiene multa, si no es robado, no sé, tengo que averiguar. No, tenés que darme la plata ahora y ya te lo dejo. Y vos decís, este auto sale 10 y me lo ofrecen a 4. Muy barato. Hay algo dudoso. Hay algo dudoso. No, pero muchas veces la gente dice, no, yo tengo que intentar. Sí, pero intentá después de orar.
Orá y después intentá. Porque yo pero te lo puedo asegurar que si vos orás antes de hacer el negocio fracasa si no es de Dios. Dios pone las trabas necesarias para que el negocio no salga. Pero la gente dice, no, esto es un regalo de Dios. ¿Cómo voy a decir que no? Esto es un regalo de Dios. Yo me meto y después se dan cuenta que actuó la carne, la pasión, la necesidad, el deseo, un montón de cosas que le hicieron no consultar a Dios y pensar que era un buen negocio. Así que el temor al fracaso es un temor de no tengo temor de fracasar, mejor no lo voy a hacer. Y cuando la ves re fácil, ahí es cuando tenés inconveniente. Pues bien, el último temor, y ya vamos a orar, es el temor al futuro. Tengo temor a lo que no he llegado. El miedo al futuro, sin duda, que te termina robando el presente. Hay gente que tiene temor de lo que puede pasar mañana, lo que puede pasar dentro de un mes. Ven las noticias en el mundo, ven cómo está la situación y les da cierto temor al futuro, es cierto. Pero ¿saben? Los cristianos tenemos algo. Podemos ser temerosos de muchas cosas, pero una cosa que tenemos claro es que el futuro nuestro no depende de nosotros. Hoy es el día que yo decido dónde voy a estar mañana. Por eso tiene que haber luz en nuestro presente, porque si no hay luz en nuestro presente, nunca voy a ver con claridad el futuro. Siempre voy a estar atemorizado de que algo malo siempre venga sobre mi vida. Entonces, porque nos quedan pocos minutos, le quiero dar a usted la oportunidad de que usted que está viendo allí la manera de conectarse con nosotros para hacernos llegar su necesidad, hoy estamos tocando un tema que no es muy lindo. Tocar el tema de los temores porque la gente dice, y esto es para mí, yo tengo temor a muchas cosas. Pues bien, yo le voy a decir que este programa que hemos hecho con Silvana es para que usted hoy tenga confianza en Dios. Confíe en Dios. Y no solamente confíe, sígalo. Seguir, mire, cuando Jesús hablaba muchas veces, le decía a la gente, sígueme. Una sola palabra que implicaba un gran compromiso. Y había gente que le decía, no, tengo que esperar a que mi papá se muera, entonces después recién te puedo servir. Otro le decía, no, mirá, me estoy por casar. Implicaba el creerle, el obedecerle y el tener esa fe. Y el ponerse a disposición de decir, sí, Señor, te voy a seguir. Lamentablemente, a quienes él invitó no aceptaron la invitación. Yo le quiero invitar a usted a que en esta hora pueda decirle a Jesús, sí. Creo en ti, tú eres el Señor y diste la vida en la cruz del Calvario por mí. ¿Sabe una cosa? Aceptar a Cristo no es aceptar el dogma de una iglesia, no es aceptar la prédica de un pastor. Aceptar a Cristo es aceptar el plan de salvación que Dios le extendió y que está escrito en este libro, la Biblia. A los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron le dio el poder legal de ser hechos, transformados en hijos de Él. Si usted quiere el perdón de Dios, Dios se lo concede. Y se lo concede solo porque usted lo crea. Solamente tiene que decirle al Señor, sí, creo y acepto. Yo voy a hacer una oración que una vez alguien en la radio la hizo por mí. Y que yo hice esa oración y mi vida cambió para siempre. Yo voy a hacer esa oración para que hoy usted reciba la salvación. Reciba el perdón que Jesús le extendió a usted, dando Él su vida en la cruz del Calvario por usted y por mí. ¿Está dispuesto a hacer esta oración? Es una oración simple, es una oración sencilla, pero que tiene connotación eterna, porque esto trasciende esta vida. Y el día que usted se vaya de esta vida, se va a dar cuenta lo beneficioso que fue hacer la oración para recibir la salvación. Allí donde usted está, repita conmigo, Padre que estás en los cielos, en esta hora, Señor, vengo a ti a darte gracias, porque Cristo murió por mí, dio su vida en aquella cruz, y al tercer día resucitó, porque Él en sí no tenía pecado. Por lo tanto, Señor, me arrepiento de todo lo que he hecho en esta vida malo, me arrepiento de haber vivido de espaldas a ti, y ahora te recibo, Señor, como mi Salvador personal, y te hago el Señor de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando parta la eternidad, lo pueda hacer a tu presencia. Trae a mi vida el Espíritu Santo que me guíe, que me guarde, que me tome de la mano
y me lleve a la eternidad contigo. Y por la salvación que me has dado, te doy muchas gracias. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, nos encantaría saberlo. Nos encantaría saberlo, es más, nos gozamos cuando escuchamos personas que nos dicen, yo recibí a Cristo. Para nosotros es algo maravilloso. Pero no voy a dejar de hacer una oración ahora por los reconciliados y por la salud. Padre, aquí también nos están mirando personas que se alejaron de ti, que están, Señor, viviendo una vida difícil de poderla entender habiéndote conocido, pero así les ha ido. Y esta hora ellos se están arrepintiendo y están volviendo a recibir el mensaje de salvación para ponerlo en su corazón, para seguirte, para ser guiados por tu Espíritu. No importa las experiencias negativas que hayan tenido, lo que importa es que tú los perdonas y los traes nuevamente al redil. Gracias por la vida de todos los que hoy se reconcilian contigo. Padre, cierro esta oración orando por salud, orando, Señor, porque aquella palabra que era un contrasentido, que por tu llaga fuimos nosotros sanados, Señor, la aceptamos, la recibimos y la predicamos. Que ahora, Padre, toda enfermedad, no importa el nombre que tenga, se cancele en el nombre de Jesús. Señor, quede sin efecto toda enfermedad, Señor, en los huesos, quede sin efecto toda enfermedad, tenga el nombre que tenga y el origen que tenga, Señor, porque tú diste la vida también para que nosotros pudiéramos recibir sanidad. En el nombre de Jesús te damos las gracias y la gloria por haber tenido la oportunidad de hacer este programa. Te bendecimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Teníamos que estar en estos minutos para ir cerrando, así que estamos justito casi. Llegamos muy bien, pero bueno, lamentablemente nos tenemos que despedir. Pero antes de sí, el canal. Que también pueden ver este programa, por supuesto, a través de nuestro canal que es Tierra de Bendición UI, ahí en YouTube lo pueden buscar y lo pueden estar compartiendo también, ¿verdad? Todo junto, Tierra de Bendición UY. Y ahí nos van a ver incluso las prédicas de los domingos. Exactamente. Nos vamos. Nos vamos y les decimos que hasta la semana que viene y nos volveremos a reencontrar en Conociendo la Verdad. Realmente fue un placer haber compartido este espacio junto a ustedes con la guianza de Dios. Nos reencontramos la próxima semana en este mismo canal. Bendiciones.